¿Sí lo sabía o no? Dígame amén, ¿no? Es hora de la comida y que nos vamos. Y el carácter de Dios, dice la misma Biblia, hace rato leíamos, que Dios tiene voz de trueno. Dios tiene voz de trueno. ¿Sí? Y que el mundo a su voz, a su tronido de su voz tiembla. Decía hace rato, hermano Fernando, leyó Hebreos ese pasaje sobre los primogénitos. La iglesia es un grupo de primogénitos. Decía que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Consumidor. Y aquí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme, alábese si usted lo entiende y lo conoce. ¿Sí? Alábese en esto. El profeta Jeremías, cuyo nombre significa a quien Jehová ha designado, es algo muy importante la palabra designar, elegir. La iglesia de Dios es una iglesia designada, elegida desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él fue designado. Su ministerio profético abarcó el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Dios, a través de Jeremías, escuche esta palabra, suplicó en vano. Suplicó en vano el arrepentimiento que necesitaba esa nación escogida para salvarla y evitar su destrucción y cautiverio. Suplicó en vano, lloró en vano Dios a través de Jeremías. Usted se pone a pensar esto porque va a decir, bueno, Dios suplicando, pues creo que lo hemos aprendido en 2 de Corintios 5, versículos del 17 al 21, que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación como si Dios mismo rogara a través de nosotros, ¿qué? Reconciliados con Dios. Cuando usted está predicando el evangelio a una persona, es Dios el que está rogándole a esa persona que se reconcilie con Él. El carácter de Dios. Y yo me cuestiono, solo me pregunto, ¿por qué llega el Señor a ese término? ¿Qué será la perdición eterna? ¿Qué será? ¿Cómo será? No se puede decir vivir, sino estar en el lago de fuego eternamente. ¿Qué acontecerá con esa gente? Si se acuerdan ustedes en Lucas 16, cuando el Señor nos da la parábola del rico y Lázaro, ¿qué cosa dijo el Lázaro que estaba en el Hades, en el infierno? Envíame, ¿a quién? A Lázaro, porque estoy atormentado en esta llama. Una gotita de agua quería. Y no voy a pensar que es una llama como un cerillo o un fuego o un incendio. No, esa llama no es ese fuego, es algo que arde el corazón. Es un ardor tremendo que van a tener en su vida en el lago de fuego, donde nunca se va a acabar ese ardor. Ahí va a ser un crujir de dientes y va a ser donde el gusano no muere. Si usted ha leído la Biblia, Dios nos tipifica a nosotros como gusanos. ¿Sí lo ha leído? El libro de Job. El mismo Jesucristo en el Salmo 22 que dijo, oh gusano Jacob. Sí. ¿De qué manera de ser esto? Que el Señor estuvo suplicándole a ese pueblo, a los judíos, ¿sí?
para evitar su destrucción y cautiverio por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia, en Babilonia. Si usted tiene deseos de aprender estas cosas, lea en su casa Deuteronomio 28 del versículo 16 al final, y luego lea usted Lamentaciones, los 5 capítulos. Ahí se va a percatar que se cumplió todo lo que había dicho Dios a ese pueblo rebelde. Todo lo cumplió. Cocían a sus hijos para comérselos, y había sido el pueblo de Dios. Mucha gente se salta el libro de Lamentaciones porque dice: no puedo concebir un Dios así, porque no lo conoce. Nos han predicado por 200 años, porque antes no se predicaba como ahora que se predica de la prosperidad y ven a Cristo y Él te va a dar todo lo que necesitas. Esas no eran las prédicas de hace 200 años. Se diluyó de alguna manera la predicación del Evangelio. Se acabaron los verdaderos pastores de aquel tiempo que tenían un compromiso real y verdadero. Se acabaron esos hombres de Dios, varones de Dios, que la gente los respetaba cuando caminaban, que llegaban a ser rectores de universidades donde se preparaban pastores, donde se les daba todas las materias necesarias que requerían para el servicio de ser pastores, para pastorear almas. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora ya cualquiera como yo somos pastores, o nos decimos pastores. ¿Sí? La iglesia tiene un ministerio similar, parecido, en estos tiempos, como Jeremías. Los voy a llevar para que, a lo mejor no me expliqué, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. ¿Se acuerda qué cosa le dijo el Señor resucitado a su siervo Pedro, el apóstol? ¿Qué cosa le dijo? Cuando lo llamó, etcétera, dijo que le hizo 3 veces una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿qué le contestaba? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Un verdadero pastor, colaboradores del pastor, son personas que aman a las almas. Que aman a las almas, quitan su tiempo de descanso, los colaboradores, para estar estudiando palabra, porque saben que van a darles de comer a los niños, a los adolescentes, y los que pasan aquí al frente se pasan todo el tiempo buscando de Dios para poder dar el alimento del cielo. Si no amamos a Dios y a las almas, es imposible. Si somos fraudulentos todos aquellos que pasamos al frente sin tener ese amor por las almas. ¿Ya lo tiene usted? 2 Corintios 5, versículo del 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿en dónde? No en la iglesia, ¿verdad? Porque hay muchos que están en la iglesia pero no están en Cristo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Cuando tú le hablas a una persona, le estás rogando. No que venga a la congregación, no, sino que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque al tiempo, si no quieren nada, pues van a estar en un juicio tremendo. Porque ninguno que esté delante de Dios, porque todos vamos a estar, ninguno le va a poder decir: nunca me enviaste el Evangelio. Ninguno. Por eso dice Pedro que más nos valía que no haber conocido esto, no haber conocido la palabra del Señor.
Más nos valía, ¿por qué? Porque, hay dos tipos de ignorancia, lo hemos visto aquí: ignorar de no saber y saber e ignorar lo que Dios nos dice en su santa palabra. Dios es muy exclusivo, amados hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, en Jeremías 9:23, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 23, que es donde estamos partiendo, donde dice el Señor: no te alabes en tu riqueza, en tu valentía, en tu sabiduría. Alábate en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ese pueblo de hace años, hace siglos, al oír a través de Jeremías quién les estaba advirtiendo el juicio inminente de parte de Dios por desobedientes, por rebeldes, por idólatras, iban al templo, eran asiduos al templo, estaban los sábados en el templo, oían pero sin oír, y pensaban que estaban bien. Estos obstinados apelaban a la sabiduría de sus propios profetas. Hoy hay cantidad de profetas que la iglesia los quiere para ellos, pero un profeta que les traiga exhortación, que les diga, que les hable de su pecado, no les gusta. Es lo mismo. El humano tiene un corazón perverso. Todos nacemos aquí. Lo dice la palabra, que nuestro corazón, ¿cómo es? Perverso más que todas las cosas. Hace rato hablaba el hermano Julio de los cocodrilos, cómo tratan a sus bebés, ¿verdad? Qué tremendo es cómo tratamos nosotros a nuestros bebés. Y dijo hace un momento también que estaba contento, pues él es maestro, ¿no? Y él sabe muchos años de haber tratado con los niños, conoce muchas cosas. Yo estoy contento de los niños que llegan con sus papás, y los papás que no traen a sus niños. ¿No? ¿Querrán a sus hijos? ¿No? ¿Serán mejores los cocodrilos que ellos? ¿Qué piensan? Medítenlo, no estoy jugando. Los animales nos hablan mucho a nosotros. ¿Qué cosa le dice el Señor a los holgazanes, perezosos, flojos? Oh, perezoso, mira a la hormiga. ¿Sí lo ha visto? Proverbios 6. Mira a la hormiga, que no tiene quien le vigile, no tiene quien le guarde, y ahí van todos, trabajan, hasta van como marchando, ¿no? Y hay unas que llevan así como una roca, así, y ahí van, pero ahí van caminando. Y abajo de la tierra hay unas colonias de hormigas, donde hay hormigas vacas. No hay que pensar que son vacas, ¿no? Así les llaman los estudiosos de los insectos. ¿Cómo se llama? Entomología. Ahí es donde van y depositan para que en el invierno no salgan a trabajar. Por eso para nosotros la pensión, la jubilación es para los que trabajan, ¿verdad? Como aquel que llega y le dice de recursos humanos: vas a trabajar hoy, y si se queda hoy va a ganar usted 200 pesos diarios, y dentro de 4 meses va a ganar 400. Dice, entonces mejor vengo dentro de 4 meses. Así somos. Así somos. Pero la iglesia no debe de ser así. Es una iglesia de obreros. Envía obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y tus obreros son pocos. Aleluya. Amén. Entonces ese pueblo confiaba en sus profetas, ¿sí? No se alabe el sabio en su sabiduría. Eran profetas que no tenían la sabiduría de Dios en ellos, pero hablaban en el nombre de Dios.
¿Y qué cosa les predicaron? Mire, Lamentaciones 2:14. ¿Qué cosa les decían? Por eso decía el profeta, no te alabes en tu sabiduría, alábate en entenderme y conocerme. Lamentaciones, les dije, capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice, tus profetas, aquí está hablando, ya estaban, pero en plena desgracia toda esa nación. Y ahí está diciendo Dios a través de Jeremías, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y así están ahora predicando vanas profecías. A ver, profetíceme qué va a pasar, y ahí están buscando la adivinación. ¿No les gusta la palabra? ¿No les gusta la palabra? ¿Les gusta qué? Vanas. ¿Vanas qué? Vanidad y locura. Predicaron vanas profecías y extravíos, y parte de la iglesia que se reúne está extraviada, amado hermano. ¿Cómo estamos usted y yo? Porque esto es para cuestionarnos. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Qué clase de relación tenemos con el eterno Dios? Si fuimos llamados a estar con Él. Bendito es Dios. Esa era la queja, ¿sí? Sus falsos profetas los habían engañado. Y así estamos ahora también. Jeremías 14, 13 y 14, ¿qué dice? No te alabes en tu sabiduría, oh hombre, dice el Señor. Personas que se dicen profetas en este tiempo, hoy en un ministerio apostólico, profético y no sé cuántas cosas más. ¿No? ¡Qué barbaridad! Jeremías, ¿qué les dije? 14, versículos 13 y 14. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Así dice ahora. No te preocupes, hombre, Dios es un Dios buenísimo. Tú pídele, que necesitas un carro, pues dile, ¿de cuántas llantas? ¿De 4? ¿De 8? Tú pídele, está para darte un genio, ¿no? Y usted sabe que viene algo tremendo a esta tierra, ¿sí lo sabe o no lo sabe? Que cuando venga el Señor por su iglesia, inmediatamente se desencadenará todo lo que dice Apocalipsis del capítulo 5 y 6 en adelante. Donde en un momento se van a acabar más de 2.000 millones de personas en el juicio de Dios. Y nosotros que lo sabemos, ¿por qué no estamos llevando el mensaje de reconciliación? Ezequiel capítulo 3, no lo busque, Ezequiel 33. Dice que si tú no exhortas al impío, al pagano, y si tú no exhortas a tu hermano que anda mal, esa sangre va a ser derramada de ti. Eso es lo tremendo de ser cristiano. Es lo tremendo que Dios te ha dado una autoridad poderosa, el Espíritu Santo en tu vida, para la labor que tenemos que desempeñar. No queremos que otros hagan las cosas que nos competen a nosotros. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Dice el Señor que vas a estar así, y empiezan a llorar. ¿Cómo los llamaba David Wilkerson? Profetas de almohadilla. Pura comodidad te predica, pero nunca te exhorta tu pecado. Nunca te habla de esa tibieza espiritual que tenemos para buscar de Dios.
Jeremías 9:24, por favor. Estos creían en sus valientes, ¿no? Valientes guerreros, y los he escuchado que hay grupo aquí en Saltillo que son guerreras de oración. ¿No los han invitado a ese grupo de guerreras de oración? Y la otra vez me habló un pastor, creo que les comenté, que si podía yo ayudarlo por una de esas guerreras que estaban endemoniadas. ¿Ustedes creen que es meterse a luchar con Satanás? Si eres una mujer casada y no estás sometida a tu esposo, vas a entrar a una guerra espiritual, te va a acabar. ¿Sí? Te va a acabar el diablo. ¿Sí? ¿A cuántas esposas les gusta estar sometidas al esposo? A ninguna, ¿verdad? Qué sinceras son, de veras. Pues tienen que estar sometidos a su esposo. No hay ninguna, de veras. Tú, Vicky, por favor, levanta la mano. Yo que quería presumir ahí. No, hombre. Hermanos, ¿sí saben que somos el ejército de Dios? ¿Usted cree que somos una pandilla de pelafustanes como se ve en la iglesia? ¿O somos un ejército ordenado? Ordenado. Satanás tiene su ejército bien ordenado. ¿Nosotros qué? Tú, varón, tienes tu sacerdocio en tu casa, ¿lo estás cumpliendo? A ver, ¿cuántos cumplen su sacerdocio en su casa? Ya me compré bien esa cosa, no estoy hablando de los curas. ¿Cuántos cumplen el sacerdocio en su casa? No pueden levantar su mano a quien lo hace. Nadie tampoco. Qué barbaridad. De veras, qué triste, ¿no? Para Dios. Si no estamos obedeciendo eso, ¿cómo el Señor nos va a encargar otras cosas que necesita darnos para que las pongamos por obra? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, entonces estamos como este pueblo. Estamos totalmente igual que este pueblo. Confías en tus profetas, oye, ¿tú qué piensas de esto? Pues yo pienso esto. No es lo que piensas, sino lo que Dios te revela. ¿Sí? Confiaban en su valentía. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. ¿Te podrías alabar? ¿Sí? Tú personalmente. Gracias, Dios, porque te entiendo lo que pides de mi vida y lo estoy poniendo por obra. Te conozco, Señor, porque tengo una relación contigo y con tu palabra día tras día, día tras día. ¿Así está usted? Si ahorita muriéramos, ¿a dónde iríamos? ¿Y puede usted decir? Porque la muerte no tiene edades, ¿no? Me platicaba una persona de un jovencito que se estrelló la semana pasada, familiar de ella. ¿Sí? Confiado el muchacho. Iba para su escuela con una compañerita que era supuestamente la más hermosa de varios municipios. Una muchachita pero que excedía de lo hermoso. Y murieron los dos, el muchacho, la muchacha, y el muchacho que iba atrás, pues nada más sufrió ligeros golpes. Y la situación es que se fue a estrellar contra el único árbol que había en esa zona. Y quedó desbaratado el muchacho. La muchacha quedó prensada en el carro, sí, y la tuvieron que sacar a pedazos. Nosotros con nuestros jóvenes, no, ándale, vete a dar una vuelta, no te preocupes. Así los dejamos. Imagínense nada más esa muchacha que era sumamente hermosa. ¿Y dónde estará ahorita?
Sí, hermanos míos. Y se los comento porque necesito comentárselos. Porque luego vivimos muy así, muy, ¿cómo dicen aquí? Muy pajitas. Así vivimos, ¿no? Como si no fuera a pasar nada. Y nuestros hijos se van a la escuela, y cuando se van a la escuela tú te quedas llorando, orando por ellos, que Dios los cuide, en un ambiente tan difícil que está aconteciendo en las escuelas, donde hay maestras lesbianas, donde hay maestros homosexuales, donde hay niños con tendencias a la homosexualidad, donde se les está dando enseñanzas que no están acordes con lo que dice Dios. Tú se las estás enseñando para minimizar el golpe que están sintiendo nuestros niños en la escuela. Pero ¿qué tal la televisión? ¿Cómo te fueron el Buen Fin? Ya cambié era de 32 pulgadas, ahora es de 70, ya, para seguir viendo más tele. ¿No? Pregunto, hermanos, porque sí me interesa mucho usted como alma, como no se imagina. Y no pretendo caerle bien, creo que a muchos no les caigo bien, pero me caigo bien yo solito. ¿Qué decía Pablo en Gálatas 1:10? Si pretendiera quedar bien con los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Ni con mi familia quiero quedar bien, en dado caso que tengan que decirles algo, si me dejan de hablar. Qué tremendo es que exhortes a los de afuera y a los de tu casa no les digas nada. Bendito sea Dios. Hermanos, les había dado oportunidad el Señor a este pueblo, oportunidad. ¿Cuántos años? 2000 años estuvo hablándoles a través de varios profetas. ¿Sí? Les puso hasta jueces, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí está el libro de Jueces. Hable y hable y hable y hable hasta que hizo a un lado a toda una nación. ¿Tú crees que te está hable y hable a ti? ¿Tú no quieres hacer caso? ¿Tú crees que no te va a hacer un lado Dios? Por favor. Dios no puede ser burlado. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Conóceme, dice el Señor, quiero revelarme a tu vida para que me conozcas realmente cómo soy. Segundo libro de Crónicas. Estudien en su casa, conozca su Biblia. Ya quiere andar predicando y no conoce ni dónde está. Segundo de Crónicas, capítulo 36, ¿ya lo tiene usted? Versículos 15 y 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Constantemente les enviaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía ¿qué? Misericordia. Amado hermano, cuando el Señor te envía a una persona a hablarte la palabra, está teniendo misericordia contigo y conmigo. Esa misericordia no la queremos ver. Pero ahí dice el Señor que Él enviaba palabra porque tenía misericordia con su pueblo. Y de su habitación, ¿cuál era su habitación de su pueblo? Jerusalén. Jerusalén era la habitación de su pueblo. También va a ser la habitación del Señor, ahora que regrese a gobernar 1000 años. Ahí va a tener su trono el Señor en Jerusalén. Luego el 16 dice, mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Sí has hecho escarnio de algún mensajero de Dios? Preocúpate. ¿Sí? De Dios, mensajeros de Dios, no del diablo. Porque según de Corintios nos habla de que Satanás se presenta como ángel de luz y sus mensajeros también. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Escuche, menospreciaban sus palabras. Menospreciaban sus palabras. Me quedé sorprendido esta semana, no sé si lo platiqué a mi esposa. Ahora que no está sujeta, no voy a platicar nada.
Le dije, me quedo sorprendido de que en la iglesia romana, cómo escuchan música de las que cantamos dentro de nosotros. Me quedo pero sorprendido y dicen, es que es lo mismo allá que acá. ¿Quién dice? Si fuera lo mismo, ¿por qué te sacó el Señor de ahí? Si fuera lo mismo, pues ¿cuál es el caso? Pero no les quieren decir las verdades porque la gente se enoja y se van a ir enojados al infierno por tu culpa. Díselos aunque se enojen. No te tardes. Aquí dice, el mismo pueblo de Dios escarnecía a los mensajeros por la palabra de Dios. ¿Qué nos esperamos de otras personas? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra ¿quién? Su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo un cristianismo a tu manera y no a la manera del Señor, como esclavos por amor de Cristo? Ustedes y yo fuimos llamados a ser siervos de Dios. Fuimos llamados a servirle, a ser esclavos por amor de Cristo. No nos llamaron a estar sentados. No nos llamaron a estar sentados. Solamente hay uno que tiene derecho a estar sentado. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Por qué? Porque él acabó la obra que le dio el Padre que hiciera. Usted sabe que usted tiene un llamado a servirle al Señor. Y que tiene que prepararse alimentándose para poder alimentar a las otras personas. Entonces aquí vemos que el Señor es un Dios de misericordia. Fíjense bien, estamos viendo Jeremías 9. Alábese en entenderme y conocerme que soy un Dios de ¿qué? Primero de misericordia, luego de juicio, de justicia. Y aquí dice, sí, que el Señor les enviaba a sus mensajeros porque Él tenía misericordia de su pueblo. Pero llegó un momento en que esa misericordia se terminó. ¿Y qué fue lo que envió el Señor? Juicio. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? Que venga el juicio del Señor a tu vida. No tarda. No tarda. Dios de mi vida. Hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo más remedio. Y si tú lees los 5 capítulos de Jeremías, vas a terminar llorando de ver cómo se cumplió lo que Dios les estuvo diciendo a ese pueblo que amaba. Por eso es muy importante conocer el carácter de Dios. Sí. Por eso es que Dios puso en mi corazón hace un mes empezar con este estudio. Aprender a conocer cómo es Dios. Está por terminar el tiempo de la gracia. Muchos lo dicen. Está por terminar el tiempo de la gracia y venir el juicio y la justicia de Dios. Primero viene el juicio sobre este mundo y luego vendrá la justicia de Dios en el trono blanco. Lo hemos aprendido, Apocalipsis capítulo 20, el trono blanco. Todos los que se hayan perdido, que estén en el infierno, van a ser sacados del infierno y van a estar delante del trono blanco. ¿Sí? ¿Por qué van a estar ahí? Porque Dios es muy claro en sus cosas. A cada uno de aquellos que están en el infierno les va a decir, tú te fuiste al infierno porque hiciste esto, esto y esto y esto, y les va a pasar una proyección en sus vidas. El Salmo 50 lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mas al contrario, aquellos que Dios eligió y respondieron en un arrepentimiento verdadero, quedaron limpios de todo pecado, de toda maldad. Como dice Colosenses capítulo 2. ¿Sí? En la cruz del Calvario, Jesucristo clavó toda acta que nos era contraria. Todo aquello que nos era contrario. Pero no nos perdonó todo para seguir viviendo en pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es.
Muchos piensan que porque no ha venido el castigo, Dios ya les pasó. No es cierto. Dios no pasa nada por alto. No pasa nada por alto. Mire, vayamos a Eclesiastés. Falsas enseñanzas te llevan a una paz que no te duele lo que le hiciste a Dios. ¿Ya tiene usted Eclesiastés capítulo 8? Versículo 11. Escuche bien. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No me hizo nada. No me pasó, no me corrigió. Pues le sigo, ¿no? A lo mejor Dios es igual que yo. Pásalo. Cuidado, porque si no viene el castigo, no eres hijo, no eres hija. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, fíjese bien, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. O sea, la eternidad con Dios no la va a tener, sino abajo, en el infierno. Para tener temor o no, para estar temblando, porque Dios no puede ser burlado. Versículo 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Por ahí me decían una persona que colaboraba en una iglesia, dice, y sin darme cuenta, puedo ver unas personas que están con su celular. Aquí nada, mira, aquellos, ¿no?, que están hablando, jugando, platicando. Espero que no haya aquí de estos, porque te estás burlando de Dios. Aunque no lo creas, estás en una santa convocación. Una santa convocación, donde vienes a alabar al santo y a escuchar qué te quiere decir el santo de tu vida. No vienes a un club. Vienes a ser alimentado, exhortado y consolado en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Su presencia llena todo el universo. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sí lo puedes creer? Él está aquí y está hasta por China, por Japón, está hasta el tercer cielo. Su presencia lo llena todo. Ese es el poderoso Dios que es tu Padre, si eres hija o eres hijo de Dios. Proverbios 15, por favor, versículo 3. ¿Ya lo tiene usted? Proverbios 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quienes, a los malos y a los buenos. Personas que se esconden para pecar, pero ¿de quién se están? No pueden esconderse de Dios. Ni tu pensamiento lo puedes esconder de Dios. Para el creyente, escuche esto, para el creyente el Dios omnipresente está siempre disponible para ayudar. Siempre. Deuteronomio 4, versículo 7. Dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Caray, ¿qué Dios quieres? ¿Quieres un Dios que no te diga nada porque andas mal? Ese no es el Dios de verdad. Salmo 46, versículo 1.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. Cuando tienes problemas, ¿a dónde vas? ¿A ver quién te ayuda aquí abajo? ¿O te vas con Dios a encerrarte en tu recámara, a hablar con Él y decirle todas las cosas? A veces decimos, Señor, me está pasando un problema, me está pasando esto, yo te sugiero esto, que antes que vayas a presentarle el problema a Dios, analiza por qué te vino ese problema. Analicemos por qué nos vino ese problema. Porque si nos vino por nuestra propia conducta, entonces hay que pedirle perdón primero. Salmo 103 lo dice. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien ¿qué? Perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. ¿Quieres que el Señor te sane? Tienes que pedirle perdón de todo lo que haces mal. No es al revés. Aprendí esto del pastor Jim Nichols, que ya murió. ¿Sí conoces al pastor Jim Nichols? ¿Sí? Él cuando va alguien a su iglesia, iba alguien a su iglesia, decía, pastor, quiero que ore por mí, me siento enfermo, etc. Y les preguntaba, ¿pecaste hoy o pecaste antes? Por favor, que no. Pecaste porque dice el Señor, Él es quien perdona tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Si has pecado, vete por allá a pedir perdón y luego vienes, pero pídelo de corazón, entonces voy a orar para que el Señor sane todas tus dolencias. Ese es el orden. ¿Sí lo escuchó? Pero como queremos mucha gente, pues vénganse para acá. Ahorita voy a orar por ustedes para que sanen. Amados, muy poca gente ha sanado. Hay estudios de esa gente que dice que anda sanando enfermos que nunca ha sanado. ¿Y sabe quién lo está haciendo eso? La iglesia tradicional, para poner en vergüenza a muchos de ellos. Usted puede sanar si usted se mete con Dios. No necesita que nadie venga a orar por usted. No tenemos que depender del hombre. Maldito el hombre que ¿qué? No estoy diciendo que no oremos los unos por los otros, está en la palabra. Si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llama a los ancianos. Y si estuvieran pecados, hay que ir, hay conforme a lo que dice la palabra. No te voy a decir, Ave María Purísima. Sí, claro que sí, no. Si ve allá a tu recámara y trate ese asunto con Dios. Bendito es Dios. Mateo 28:20. Sus ojos están puestos sobre todos los malos y los buenos. Está pendiente de todas nuestras necesidades. Él quiere cubrir nuestras necesidades. Nada más que luego andamos batallando nosotros, queriéndolas cubrir, y nos estamos descubriendo de la cobertura del Santo. Mateo 28, versículo 20, ¿ya lo tiene? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Geográficamente Dios está con nosotros. Hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo, que está pronto a venir el rapto, luego esos 1000 años de gobierno del Señor. Entonces, para el pecador, sin embargo, aunque trate de escapar del juicio de Dios, no va a poder. Ya lo leímos ahorita en Eclesiastés 8. Ninguno se puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Mire, hay un salmo que entresaqué algunos versículos para que usted lo vea. Salmo 139. El salmista tenía temor de Dios. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Salmo 139, fíjese lo que decía el salmista, versículo del 7 al 12, ¿ya lo tiene? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Nos podremos esconder de Dios? No, por favor, tente misericordia. Si lo que estás oyendo te está diciendo, te está recordando algo donde estás parada o parado, es necesario que te presentes delante de Dios. Muy necesario. Y que hables con claridad. ¿Se acuerdan qué pasó con Juan el Bautista y el rey Herodes? El rey Herodes tenía ganas de dejar todo lo malo que había sido, pero había un pecado que nunca lo quiso dejar. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Tener a la mujer de su hermano. Nunca quiso dejar ese pecado. Por ese pecado, tú puedes tener algo que te está estorbando. Si analizas tu vida con la palabra, algo que te esté estorbando para vivir una vida de gloria en gloria, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Algo que te está estorbando para vivir el evangelio de victoria, que se sienta en tu forma de vivir el gozo de tu salvación. ¿Qué le pasó al rey David cuando pecó? ¿Qué cosa le decía el Señor? Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Devuélveme el gozo de mi salvación. Si hay alguien que debe de andar en gozo, eres tú y yo todos los días. Así tengamos problemas por ser cristianos, no por provocarlo nosotros. En gozo. ¿Cómo es posible que estés caminando sin mira el problema que hay? Pues me está probando el Señor. Y voy a salir más parecido a Cristo cuando pase esta prueba. Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Todo lo puede, pero hay cosas que por su propia naturaleza no puede hacer. Vaya usted conmigo a Tito, por favor. Ahorita me acuerdo de un pastor amigo que, a ver si no ve el video, ¿no? Que tenía un hijo que se llama Tito. Y le decía, él es mi hijo Tito. Ay, papá, no digas así. De veras, así me decía. ¿Y sabes quién es, verdad? Pero no se lo digas a nadie. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Dios no puede mentir. Prometió desde antes del principio de los siglos. Aleluya. Él no puede mentir, según de Timoteo 2:13. Él es omnipotente, pero su propia naturaleza le impide hacer unas cosas que estamos viendo aquí en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo, cómo ha causado daño con ciertos cantantes que dicen, si tú eres infiel, Dios es fiel. Amén, se oye a toda la multitud. No entienden. No entienden. Porque Él es fiel a sí mismo. Dios no es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. ¿Me estoy explicando? Mire, vaya conmigo a Job 15, versículo 15. Dios no confía en usted. No confía en mí. ¿Cómo va a ser fiel a nosotros? Hay tantas cosas, amados hermanos, metidos en la iglesia. Y si la iglesia no estudia la palabra ni ora, pues cualquier cosa le dicen amén.
y vamos caminando, quién sabe a dónde, día tras día. Job 15, versículo 15, el primer renglón que dice: he aquí en sus santos no confía. Él no confía en usted. Y si encuentra alguien ahí de la iglesia romana, dice: mira, pues en sus santos confías y tú confías. Sangonoteo. Él es fiel a su palabra. Yo les digo con conocimiento porque lo he escuchado de esos cantantes cristianos, de esos artistas que dicen: Dios, tú eres infiel. Dios es fiel, pero es fiel a su palabra. No puede negarse a sí mismo. Lo que Él dice lo cumple, tarde que temprano. No lo podemos convencer. Así como es fiel a sus promesas, así es fiel a sus amenazas. Veanlo, Deuteronomio 28 del 16 al final, y luego leen en su casa Lamentaciones. Ahí le cumplió a su pueblo lo que les había dicho. Dios no abre su boca en vano. Dios lo que dice lo va a cumplir. Mi palabra no regresará vacía. O trae vida o trae muerte. Bendito es Dios. Repito, Él no es fiel a Jorge Lurreta, ni a ti tampoco, sino a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Una de las cosas que uno como predicador debe de aprender, ¿sí?, es aprender la gramática, la hermenéutica. Es importante, porque luego agarras cosas que oíste de otro pico y así como te las dieron, así las pasas tú. La exégesis es importante para poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Jesucristo fue el mensajero del Padre. Todo lo que dijo Jesucristo era lo que decía el Padre. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo que hace el Padre, eso yo hago. Yo no tengo que andar metiendo aquí conceptos humanísticos, sino lo que Dios me dice que yo diga es lo que tengo que decir. No estoy para favorecer a nadie, que te favorezca el Señor. Salmo 113, Él es quien nos corona de favores, quien libra del hoyo nuestra vida y nos hace rejuvenecer como las águilas. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo u oyendo? Amén. Génesis 18:14, por favor. Estamos viendo la omnipotencia del Señor. Dios todo lo puede. Génesis 18:14 dice el primer renglón: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Nosotros? ¿O no? ¿Verdad que sí o no? Vamos bien duros de servicio. A mí me ha tocado hablar con personas que les estoy hablando y dicen: pues me vale, si me voy al infierno, pues allá ha de haber mucho baile, pues, vas a estar brinque del calor que va a hacer. Y vas a sufrir cuando dice el Señor en su palabra que allá en el infierno es el crujir de dientes, donde el gusano no muere. Ahí en ese lago de fuego, no me imagino cómo ha de ser, porque van a ser miles de millones de almas en ese lago de fuego, porque el infierno ya no va a existir, dice Apocalipsis 20, porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra, y el infierno, ¿dónde está? Está en el centro de la tierra. Y cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, todas esas almas perdidas han de estar en algún lugar que se llama el lago de fuego. Y todos van a estar vivos, pero van a estar viendo lo que está pasando en la nueva creación. Y ahí estarán crujiendo los dientes. ¿Usted cree que van a
van a crujir los dientes, van a tener miedo, no, van a seguir ese fuego de odio contra Dios, va a seguir en sus vidas. Un fuego que consume. ¿Usted ha odiado a alguien? No diga que no. Que se muera, dice, ¿no? ¿Nunca ha dicho así? Es un odio tremendo, que van a crujir los dientes así. Así como ¿cuándo fue que crujieron los dientes con un predicador precioso? ¿Cómo se llamó el primer mártir? Esteban. Crujían los dientes, así va a ser. Crujían los dientes los del pueblo de Dios, porque les estaba diciendo Esteban sus verdades. Yo aquí todavía no escucho. Hermano, ¿hay algo difícil para Dios? No hay imposibles para Dios. Y aquí se estaba refiriendo, ¿saben a qué? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A Abraham en su promesa que le había dicho desde Génesis 12, ahí en los 3 primeros versículos, el Señor le había prometido una simiente. ¿Y esa cuál fue la simiente? ¿De dónde vino Cristo? De Abraham. ¿Sí? Vea la genealogía en Mateo y en Lucas. De Abraham. Dios promete, lo que promete lo cumple. Lo que promete lo cumple. Pero tenemos que ser obedientes a su santa palabra. Muchas de nuestras oraciones se quedan en el techo, no llegan hasta allá. ¿Por qué? Porque hay algo que las estorba. ¿Sí? No hay nada difícil para el Señor. Nada difícil. Usted puede ver una persona dentro de su familia que es un narcotraficante, un drogadicto, hasta un homosexual. Pero si Dios puso sus ojos en ese hombre, en una lesbiana, no hay imposibles para Dios. ¿Hay salvación para ellos? Claro que sí. Claro que sí hay salvación. Para las prostitutas también hay salvación. ¿Sí? Y no tenemos por qué hacer acepción de ellos. Hablarles de Cristo con misericordia, con compasión. Con compasión. ¿Qué ha leído 1 Corintios 6? La iglesia de Corinto habían afeminado, habían personas que estaban con varones, pero el Señor los lavó y los limpió. El problema ahora que desafortunadamente llega el evangelio a un homosexual e inmediatamente las personas esas lo agarran o la agarran si fue lesbiana y la ponen a dar su testimonio. El Señor ha dicho que nunca dejará avergonzados a los que creen en Él. ¿Me explico? ¿Cómo vas a poner a una persona, a un hombre de 30 años que fue convertido? ¿Qué tienes tú que hacer? Como diciendo, yo me pongo aquí la medalla. No, hombre. No, protégelo, guárdalo. Por si el Señor quiere que se case y tenga hijos. ¿Sí me explico o no? La falta de sabiduría. Y es lo que más nos gusta para muchos ver esos videos. Ay, mira qué bárbaro, ¿no? Los curiosos de la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios. Dios es nuestra fuente de esperanza, pero para el pecador tiene una gran advertencia. Mire, para el pecador, ¿dónde? Dentro de su pueblo. Ya no con los impíos de allá afuera, sino los que están dentro de una congregación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? ¿Por dónde? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Antes de subir vamos a ser pasados por un tamiz
el tamiz de Dios, ¿cómo estamos? Y luego sigue diciendo el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿por qué dificultad? Por desobediente, tiene que ir haciendo Dios una obra en esa vida para arrancarle de raíz todas las cosas que trae que ofenden a Dios. Aún los demonios, dice Santiago 2:19, ¿qué hacen los demonios cuando oyen el nombre de Jesucristo? Tiemblan al oír su nombre. Nosotros. Viene un día en que toda rodilla se doblará en su nombre. Y espero que usted y yo estemos ahí del lado de Él, empezando desde hoy a estar a favor de Cristo y en contra de nosotros. Quiero que entienda esto. Cuando usted se pone a favor de Cristo, está usted en contra de usted misma y de usted mismo. No se le olvide eso. ¿Sí me expliqué? En contra de sus propios deseos para cumplir los deseos de Jesucristo. No me expliqué, ¿verdad? Aunque no nos gusta eso. Se pone usted en contra de sí mismo. ¿Qué cosas? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. Y luego toma tu cruz. Y luego hay que seguir sus pisadas. Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? No cambia. No cambia. Salmo 53, Salmo 33, 11, por favor, ya lo leímos, creo. Salmo 33, 11. Dios no cambia, es inmutable. ¿Ya lo tiene? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Lo ve conmigo o no? El que sabemos mucho cuál es de Malaquías. ¿Qué dice Malaquías? Porque yo ¿qué? Porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17, Él no cambia. Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Por eso cuando tú eres salvo, Él no cambia, tú ya eres salvo para siempre. La cosa es que realmente seamos salvos. Y luego, pregunta que hacen luego algunas personas que son incrédulas. Bueno, y conocen la Biblia, por eso te hacen preguntas que luego no entiendes o no sabes cómo responder. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué si Dios no cambia, por qué aparece la expresión Dios se arrepintió? ¿Sí lo ha leído alguna vez? Vamos allá a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan? ¿De qué se arrepintió el Señor? De haber hecho el hombre, ¿verdad? Pero nunca se arrepintió de Génesis 3:15. ¿O sí? Cuando dijo que iba a enviar a su hijo. No se arrepintió de eso, pero aquí dice Génesis 6, ¿qué? 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué expresión de Dios? ¿Qué expresión de Dios donde nos enseña su naturaleza, que lo que le hacemos a Dios le duele? Cuando tú andas con otra mujer, varón, no estás viendo pornografía en tu casa escondidas, ¿sí? Lo que estás viendo, lo que estás haciendo, lastima a Dios. Cuando tú estás peleando con tu cónyuge a los ojos de Dios, estás lastimando a Dios. ¿Sí sabes eso? Si no lo sabías, velo.
El Señor te está llame y llame y no le haces caso. ¿Qué estás haciendo? Estás diciéndole a Dios, me vale. Bendito Dios. Se arrepintió. Éxodo 32:14. La personalidad de Dios es necesario. Esta es la segunda vez que hablo yo de esto. Lo vi en un instituto hace como 12, 14 años. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermano, vamos a tocar este punto. Dios no cambia en referencia a su carácter. Dios no cambia en referencia a su carácter ni a su propósito. Dios no cambia. Dios cambia en sus tratos con el hombre al cambiar las circunstancias. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, hasta él mismo se incluye, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Cambió Dios? No. Él tenía un propósito. Con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. ¿Sí? Dios cambia en sus tratos con el hombre al cambiar las circunstancias. Jonás 3, versículo 10. El libro de Jonás. ¿Qué se acuerda de Jonás? Que dice alguien que el suicidio es perdonado por Dios. Amados hermanos, Jonás no dijo que se iba a echar al mar, sino échenme al mar, dijo Jonás. No se quería suicidar porque sabía que los que se suicidan van al infierno. Jonás 3, versículo 10, ¿ya lo ve usted? Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, ¿y qué? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, Dios cambia en sus tratos con el hombre al cambiar las circunstancias. Si tú en este momento andas con problemas de inmoralidad, andas con problemas que a todo mundo le debes y no les quieres pagar, estás en un problema muy grave. La mano de Dios está encima de ti. Porque Él dice, no le debáis, ¿qué? Nada a nadie. Somos algo especial, somos algo diferente a todos los humanos. Es más, no somos humanos, dice la misma Biblia, que somos ¿qué? No somos del mundo. Y no podemos vivir con nuestra humanidad interior. Tenemos que vivir con la vida nueva que vino a ser morada en nosotros, que es Jesucristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí me estoy explicando o no? Contésteme, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? Tú no puedes vivir la vida cristiana. Es la semilla del Señor que vino a ser depositada en tu vida, que está evolucionando dentro de ti, creciendo, en la medida que tú estudias la palabra y vas conociendo al que te formó en el vientre de tu madre y al que te dio la vida eterna. Y ese Jesucristo es el que está fluyendo en tu vida. Y llegamos a tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Esa es la meta que Dios se formó desde un principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se cayó el hombre por desobediente, pero hemos visto muchas veces Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para ser formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Dios nos está volviendo al principio. El principio es una persona, es Cristo. Él es el principio y el fin. Ese es el carácter que Dios está formando en su pueblo.
La vida de Cristo en nosotros. No es otro el plan de Dios. No hay otro plan, es el mismo plan. Él no tiene plan B de cuando se cayó Luzbel, que se le fue encima y el Señor lo corrió con todas sus huestes. Dios no lo agarras de sorpresa. Para mí es una sorpresa la misericordia de Dios para conmigo, eso sí, y sigue siendo una sorpresa cuando recuerdo todo lo que fui. ¿Me estoy explicando? Cristo dentro. Él vino a ser morada en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ya tuvieron esa experiencia? Sí, porque ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento tiene que crecer el bebé espiritual que hay dentro de nosotros. ¿Cómo crece ese bebé? Primera de Pedro 2, versículo 2. Con leche espiritual sin levadura. Los niños espirituales deben entrar ahí y prepararles la mamila espiritual. Y tú seguir en tu casa, si eres un bebé espiritual, le pones un chupón, así algo. Sí, hermanos, no te lo puedo decir de otra manera. Lo estás haciendo. Lo estamos haciendo. Dios, ¿por qué cambia Dios? Dios cambia en sus tratos con el hombre al cambiar las circunstancias. Toda esa generación de los ninivenses fue perdonada por Dios. Toda esa generación fue perdonada por Dios. Pero la siguiente generación fue destruida. ¿Sí? De los ninivenses. Y usted ve en Jonás Jonás que Jonás no quería ir a llevarles la palabra a los ninivenses. Aborrecía a los ninivenses por el maltrato que le habían dado al pueblo. Y Jonás sabía, les voy a llevar la palabra y se van a arrepentir. No, mejor que se muera. Ese era el sentir de Jonás. No quería llevarles el evangelio. Y entonces se agarró el barco para España y tuvo que pagar. Cuando tú quieres caminar como se te da la gana, tú tienes que estar sacando y pagando. Pero cuando Dios te mantiene, te sostiene, Él te envía y te da las cosas. ¿Cómo? No sé. Porque es promesa del Señor. No tienes que andar pidiéndole prestado a nadie para hacer la obra del Señor o hacer operaciones. No, es personal el servicio a Dios. Bendito Dios. Amén. Hebreos 13:8, ¿quién se lo sabe de memoria? Uno por uno. Siempre Fernando, por favor. Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Amén. ¿Cómo quedaron los zaraperos ahora? Tampoco no saben. ¿Cómo es posible que sepamos más cosas de allá que lo que está aquí para nosotros, que nos alimenta? Ese es un termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Qué más? La santidad de Dios. La santidad de Dios. ¿Ya vimos cuántas cosas de su carácter? ¿Qué se le seguirá? Hasta ahí. ¿Alguien más? La santidad de Dios, su santidad separa a Dios de su creación. No se lo olvide esto. La santidad de Dios separa a Dios de su creación, de su pureza. ¿Por qué? Porque su santidad es eterna. Él es puro. Él es santo. Él está separado de toda maldad moral y pecado. Él quiere que su pueblo esté en lo correcto cuando viven apartados de lo mundano. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Sed santos como yo soy santo. ¿Santo qué significa? Apartado, ¿sí?
Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:5, no, quítate el calzado que traes porque el lugar que estás pisando, ¿qué dijo? Es santo. Aunque usted no lo crea, se los he dicho, lo recuerdo, este lugar y aquí donde pasan las panderistas, ¿sí? Cuando pasan, vamos a alabar a Dios, es un lugar santo. Y mi oración es que no lo contamine con sus vidas, para que Dios pueda fluir en esas vidas, en santidad. ¿Sí? Me estoy explicando, ¿no? Dios es santo. Quítate tus sandalias. Anduviste en el mundo, pide perdón antes de pasar aquí. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. No pases a la ligera, porque yo creo que muchas veces ofrecemos fuego extraño, y si no hemos sido consumidos es por su pura misericordia, empezando por mí. Dios es santo. Cuando Dios se revela al hombre, lo primero que nos acontece es un sentimiento de insignificancia y de impureza. Cuando Dios se revela a tu vida, te ves lo insignificante que eres y lo impuro que eres. Si no has sentido eso, entonces no se te ha revelado a tu vida. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Versículos del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuánta reverencia, ¿verdad? Hay en el cielo para con el Señor. ¿Y qué comparación con la nuestra? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La Shekinah apareció del Señor. Entonces, ¿qué dijo el profeta Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto sucede cuando el Señor te sale a tu encuentro. Si no te ha sucedido, tienes que hablar urgentemente con Dios. Cuando el Señor te sale a tu encuentro, sientes carga por la inmundicia de tu vida. Sientes todo aquello que antes te gustaba fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Si no lo sientes, si no sientes vergüenza de lo que fuiste antes de ser cristiano, entonces todavía no te ha nacido. Te lo digo con mucho cariño y mucho respeto, porque yo no sé realmente las cosas. Ezequiel 20:43. Ezequiel, hemos tratado el nombre de Dios de una forma muy indolente, muy fuera de todo. ¿Ya lo tienes? Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en la presencia del Señor, cuando sale a tu encuentro. Y dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Aborreces esa vida, la recuerdas y te sientes así mal, se estruja algo dentro de ti por haber ofendido tanto a Dios. Hablo de mí, no de usted.
de todos vuestros pecados que cometiste. Romanos 6:21, esto ya lo sabe usted de memoria. ¿Sí? Romanos 6, versículo 21. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Sí? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales adúltero, fornicario, borracho, mentiroso, drogadicto, homosexual, lesbiana, ¿cuáles más? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más pecados por ahí? Asesino, homicida. Esto es el fruto del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Sentirte avergonzado todos los días de tu vida delante de Dios. Delante de Dios. ¿Sí? Hay una separación muy fuerte entre Dios y el pecador. Mira, Isaías, estoy terminando. Isaías 59, versículos 1 y 2. A veces predicamos un evangelio tan fácil, que estamos viviendo una cultura cristiana, ¿sí? Y hay un negociazo tremendo con la música y los libros y las Biblias, por todos lados las Biblias. Pero ¿quién las está enseñando? Viene Navidad y tú compras Biblias y se las regalas a alguien. ¿Y para qué se las regalas? Mejor léesela. ¿No crees? Yo lo hice, hasta que entendí que no es así. Isaías 59, 1 y 2, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Pregunto, aquellos que oran, ¿cuánto tiempo llevas orando por esa cosa, esa petición que te es necesaria y Dios no te contesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sí de veras horas, ¿no? Desde luego hablo con los que oran. Ustedes saben, porque se los he comentado, mi suegra oró 7 años por nosotros, mi esposo y por mí. Sí. Y mi esposa se convirtió primero. No se convirtió, sino la convirtió el Señor primero. Y luego a los 2 meses el Señor trató conmigo y me convirtió. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. ¿Por qué no te contesta Dios? Si el mismo versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estás pidiendo salvación por alguien que aprecias, estás pidiendo y pidiendo y pidiendo que haya un cambio, pero si no hay cambio en ti, el Señor no te está escuchando. Por mucho que ores, no funciona. No funciona, porque estamos en desobediencia y Dios no oye a los desobedientes. Lo siento mucho, pero así dice la palabra. El hombre por su propia cuenta no puede estar libre de pecado. Podrás querer dejar de pecar, pero tú no puedes. Te puedes prometer, como yo le hacía a mi esposa y a mis hijos: ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, y hasta lloraba yo. Es hipocresía del alma, que no te das cuenta que eres un hipócrita. Y crees que lo que estás prometiendo se va a cumplir. No se puede cumplir. Es imposible. Es imposible si no Dios te da la vida nueva. Dios. No
puede estar libre de pecado ninguna persona si Dios no interviene. Isaías 30, estamos un poquito. Isaías 30. Ahora, el modo de ahora es, haz una oración de fe y el Señor te va a salvar. Y hacen la oración y ya son salvos, dicen, ¿no? Ah, caray. Isaías 30. ¿Ya lo tiene usted? Versículos 21 y 22. Mire, esta es la conversión. Esta es la conversión. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. O sea, tus oídos serán abiertos por el Espíritu Santo y oirás. ¿Sí? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, solo entonces, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Así pasó en Matehuala, ¿no? ¿Sabe? Llegó la palabra a través de Alberto, su madre también ha ido Javier para allá, y llegó un momento que todo, ahí donde se reúnen, en el garaje está muy grande, ahí estaba lleno de imágenes. Y en ese día que llegó la palabra, no se les dijo más que la palabra, bajaron todas las imágenes. Y se las dieron en un costal, creo, Alberto y Xiomara, ¿no? Me preguntaron que si las vendían en Monterrey. Dije, no, ahorita que llegues ahí en la carretera, métete e ir, rómpelas todas y préndeles fuego. Eso es conversión. Eso es actuar el Espíritu Santo. Nosotros a veces le decimos a la familia que tiene ídolos, es que esto no sirve, no le digas nada, háblale de Cristo primero, pero que tu vida también le hable. Entonces Dios va a hacer lo que Él solamente puede hacer. Que tu esposo es un borracho, no sé, es un borracho, mira, no te vas a... Bibliazos no funcionan. Y ahí traigo yo una caja de pastillas de rodillona, si quieres te la regalo, para que el Señor haga la obra en tu casa. Tú no puedes cambiar, yo no puedo cambiar. El que nos cambia es el Señor. ¿Cuántos quieren ser cambiados? ¿Te gusta tu cristianismo? ¿A quién le gusta su cristianismo? A mí no me gusta. Se los he confesado. Y se lo digo a Dios todos los días. Ya no quiero vivir ese cristianismo, Señor. Necesito que tú vivas en mi vida, que me desbarates por completo y que quites todo aquello que sabes que me estorba para hacerte útil aquí en la tierra. Si tú te sientes mal con tu cristianismo, yo quiero pedirte que pases al frente. No me gusta hacer esto, pero si te sientes mal de corazón, no que todos pasan ahí al frente, no se trata de emoción ni nada. Siempre pasamos, lloramos y seguimos de la misma manera. Pero si el Espíritu Santo te ha estado ministrando y sabes que a lo mejor no eres ni cristiana ni cristiano por tu conducta, porque tú sabes cómo vives, dile al Señor, necesito que me salgas al encuentro. De veras, Señor, sal al encuentro. Y si vives un cristianismo que no funciona, dile, Señor, haz funcionar tu vida a través de mí, para gloria, honra y alabanza tuya. Amén. Amén. Póngase de pie. Repito, otra vez. Dios sabe cómo estás. Dios sabe cómo estás viviendo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ese es el cristianismo.
Tú como cristiano, si hoy mueres, te vas a tu casa, allá arriba. Pero si no eres cristiano y hoy mueres, te vas a ir a un lugar donde Dios mismo no quiere que vayas. Padre, tu palabra ha sido dada, Señor. Y el llamado también, Señor. Tú eres el que atraes a ti, Señor, a las personas. Señor, aquellos que han vivido un cristianismo, Señor, hasta insolente delante de ti. Señor, habla con ellos, trata con ellos, Señor. Conmigo también trata, Señor, porque no estoy exento de errores y de necedades. Y que tú tengas contentamiento, Señor, con cada uno de nosotros. Que desbarates todo aquello que no funciona en nuestra vida, Señor. Que nos clarifiques el camino que hemos de andar, Padre bendito Dios. Que dejemos de hacer las cosas que nos gustan, pero que a ti te disgustan, Señor. Que dejemos de hacer las cosas que nos hacen perder el tiempo, Señor. Y tu palabra dice que los tiempos son malos, Señor. Los días son malos. Espíritu Santo, ministranos en esta noche, en esta tarde, Padre. No nos dejes salir como llegamos, Padre. Que realmente salgamos aquí con una plena conciencia de que necesitamos rendirnos a ti totalmente en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Decirte con todo corazón que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, Señor. Que nos hagas de nuevo, Señor. Que nos desligues de toda ligadura de impiedad, Señor. Que nos lleves a renunciar a lo oculto, lo vergonzoso que hay en cada uno de nosotros, Padre. Que produzcas un verdadero arrepentimiento. Que sintamos dolor, no gozo. Dolor cuando nos acordamos de esas maldades que tanto nos gustaban hacer, Padre. Señor, hazlo. No te tardes, Dios. No te tardes, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a partir de aquí, Señor. Por favor, Padre, no nos sueltes, no nos dejes conforme a tu palabra, Dios. Sigue trabajando en nosotros, Dios. Y bendícenos con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, les van a dar un